Cantamos Háblame más de Cristo. Y esto es lo que debemos de hacer. Hablar a la iglesia, hablar a aquellos que aún no han obedecido el Evangelio acerca de Cristo. Es importante que nosotros como cristianos siempre estemos hablando del Señor, estemos recordando sus palabras, estemos recordando sus enseñanzas, estemos recordando todo acerca de lo que ha hecho Dios por nosotros. Y miramos allá en el libro de Génesis, cómo habla o cómo se escribe todo acerca de la creación. Y nuestra lección en esta mañana es la condición del hombre, la condición del hombre. La primera pareja estaba en una condición privilegiada, tenía mucho privilegio, vivía junto con Dios, platicaban con Dios, pero tenían una condición, y la condición era la obediencia. No comerás del fruto del árbol que está en el centro, el árbol del bien y del mal, porque el día que de él comieres, morirás. En el capítulo 2, versículos 7 y 8, encontramos allí cómo Dios hace al hombre, ¿verdad? Dice la Escritura que tomó polvo de la tierra e hizo al hombre, dice ahí en el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis, y sopló en su nariz aliento de vida, y dice la Escritura, y fue un alma viviente. Fue un alma viviente. Luego Jehová Dios plantó un huerto en el huerto del Edén y allí le puso para que lo trabajara. Sin embargo, el hombre desobedeció. Dios le había dicho, el día que de él comieres, hablando acerca del fruto de la ciencia del bien y del mal, el día que de él comieres, morirás. Es decir, sería separado de Dios. Sería separado de Dios. Y estando en una situación privilegiada, desobedeció. Y Dios le expulsó, ¿verdad? Ahí en el capítulo 3 del libro de Génesis y versículos 22 al 24, miramos cómo dice la Escritura: he aquí ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. El versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué nos indica todo esto? Bueno, el hombre perdió sus privilegios. Su condición es ahora, o fue, en una situación que se encontraba alejado de Dios. Y prácticamente allí en este versículo 24 está el plan de salvación. Puso querubines para impedir o para hablar o para que están cuidando la entrada a el paraíso. Y hace unos momentos nuestro hermano hablaba de las llaves que se le fueron dadas a Pedro y a los apóstoles para que
Las llaves es el Evangelio, es la palabra de Dios para abrir la puerta a aquellos que aún no han obedecido el Evangelio. Las llaves es el Evangelio. Las llaves son la palabra de Dios. Los querubines son los que enseñan la palabra de Dios. Y la espada encendida que se revolotea para todas partes es la misma palabra de Dios que cuando la recibe el hombre lo mata y revive. Dice el apóstol Pablo, o escribe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 y versículo 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre y con el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios tenía siempre en su designio que el hombre viviese con él, estuviese con él, así como en el principio. Adán se paseaba en el huerto con Dios que estaba allí. Tenía acceso a él. Pero cuando se cometió la desobediencia, entonces se les quitó ese privilegio. Y la condición del hombre vino a ser de muerte, vino a ser un estado en el que se encontraba separado totalmente de Dios. Pero Dios había hecho había hecho su designio y pasó el tiempo, ¿verdad? Y miramos siempre a Satanás tratando de deshacer las obras de Dios, tratando de perjudicarlas, y Caín mata a Abel, luego vino la gran catástrofe por causa del hombre. Aquí que todo el pensamiento del hombre, dice la Escritura, era de continuo el mal, y Dios determinó destruir lo que él había hecho. Pero dice la Escritura que hubo una familia o un hombre que halló gracia delante de Dios, y Dios le dijo cómo podía salvarse. Todas estas enseñanzas que están en el Antiguo Testamento, lo hemos repetido en muchas ocasiones, son enseñanzas para nosotros. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 15 y versículo 4, ¿verdad? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que en la consolación y en la paciencia de las Escrituras tengamos esperanza. Y la esperanza para nosotros, la esperanza para el hombre, que sigue las Escrituras, que sigue la palabra de Dios, que la obedece, es precisamente la esperanza de la vida eterna, regresar a la condición que el hombre tenía en el principio. Más adelante, el plan de Dios, a pesar de todas las intervenciones de Satanás, Dios siguió adelante con su plan. Escogió a un pueblo. Ese pueblo es Israel. En el capítulo 19 del libro de Éxodo, y versículo 5, dice Moisés al pueblo: este es el pacto que haré con ellos. Si ustedes siguen mi pacto, si ustedes siguen mi palabra, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Pero siempre Satanás allí interviniendo, y encontramos todas las problemas, o todos los problemas que acarreó para el pueblo de Israel en toda su historia. De tal manera que cuando llegamos al capítulo 31 del libro de Jeremías, ya para estos tiempos el pueblo de Israel había pasado por conquistar la tierra prometida, a tener un periodo de jueces, y luego reyes, y la división del pueblo de Israel, la conquista del reino del norte de Israel, y
y cómo el reino del sur, Judá, iba en la misma dirección que había pasado el pueblo de Israel, el reino del norte. Y en el capítulo 31 del libro de Jeremías, y versículo 31 en delante, dice: he aquí que vienen días en que yo estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 31. Versículo 32 dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, miramos aquí cómo, a pesar de la condición en la que se encontraba el hombre, Dios amó y ama y amará siempre a la humanidad, al hombre, y busca la manera de cómo regrese el hombre a él, regrese a él. Y por lo tanto hay que hablar de Cristo. Y cantábamos en el inicio de esta segunda parte de la reunión: háblame más de Cristo, háblame más de Cristo. Bueno, Cristo vino a este mundo, nació de aquella mujer llamada María, una mujer virgen, una mujer excelente que Dios escogió para que por ella viniese el que salvaría al mundo. Y aquel ser nació, aquel Jesús nació, creció, y dice la Escritura en Lucas capítulo 4 y versículo 30, y siendo Jesús como de 30 años, ¿verdad?, empezó su ministerio. Y luego habla allí de la genealogía de Jesús que remonta hasta Dios, ¿verdad? Y por 3 años y medio aproximadamente, el Señor estuvo predicando, y la gente oyéndolo, creyendo que era solamente un taumaturgo que sanaba, una persona que sanaba, que tenía ciertos poderes, y aunque era extraño en sus enseñanzas, los judíos esperaban el Mesías, y creían que ese Mesías restauraría el poderío político y fuerte que tuvo allá en tiempos de David, y también en la sabiduría de Salomón. Pero cuando empezó con sus enseñanzas, la gente algo no estaba bien, ¿verdad? Ellos pensaban: el Mesías expulsará a los romanos de nuestras tierras, ¿verdad? Y volveremos a ser como fue el pueblo allá en tiempos de David. Y el Señor fue aprehendido, fue juzgado, fue condenado, fue crucificado. Él derramó su sangre, ¿verdad? Y él, como sumo sacerdote, ¿verdad?, dice la Escritura, ofreció el sacrificio a Dios, siendo él mismo el sacrificio,
siendo él mismo el que lleva la sangre a Dios. Y dice en el libro de los Hebreos que entró en el lugar santísimo. No entró en el tabernáculo, sino que entró en el real tabernáculo. Entró delante de la presencia de Dios para quitar el pecado que separaba al hombre de Dios. Y Pablo, cuando la iglesia se establece, estábamos mirando durante la clase en esta mañana, ¿verdad?, cómo el Señor había preguntado: ¿quiénes dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Eres Elías, Jeremías, Juan el Bautista, no en ese orden, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién decís que soy? Y Pedro, adelantándose, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor respondiéndole: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino. ¿Verdad? Y estábamos hablando de eso, ¿verdad? Y las llaves del reino, las llaves las que resguardan, las que guardan el acceso para entrar al reino. Los querubines que están para el acceso, y la espada que revolotea encendida para todas partes, para aquel que acepta el evangelio, muere y entra al reino. Las llaves es la predicación, o es el evangelio mismo, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y Pedro tuvo el privilegio de anunciar el evangelio en aquel Pentecostés, y como 3,000 personas fueron añadidas a la iglesia, o respondieron. Y dice el versículo 47 de Hechos 2: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo es que iban a ser salvos? La situación del hombre durante nuestra niñez, y luego cuando pasamos a la juventud y que conocemos el bien y el mal, sabemos lo que no debemos de hacer, ¿verdad? Y cuando hacemos lo malo, lo hacíamos a escondidas, ¿verdad? De la misma manera que aquella pareja, ¿verdad? En el Edén. Pero eso nos separa de Dios. Morimos cuando sabemos el bien y el mal. Estamos muertos. Estábamos separados de Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, hablando acerca de esto, ¿verdad? Voy a leer aquí en el capítulo 1 y versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y continúa el apóstol Pablo, diciéndole a los Efesios, ¿verdad? En el capítulo 2 y versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios le dijo a Noé: haz un arca de estas dimensiones y con este propósito, y cuando yo te diga, entrarás en el arca.
es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Ellos estaban muertos. Dios había determinado matar, destruir toda su creación. Allí estaba incluido todas las personas, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y entró por la puerta que tenía el arca, y la puerta la cerró Dios. Y todo ser, hombres y bestias, ¿verdad?, estaban dentro del arca, se salvaron. Todo lo que estaba fuera del arca pereció. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, separados de Dios. Pero alguien nos habló de Cristo. Háblame más de Cristo. Háblame más de Cristo. Dime de todas sus obras. Y la obra principal que Él hizo fue morir en la cruz, derramando su sangre para pagar nuestras culpas. Dios recibió la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, con la cual todos los sacrificios quedaban ya completos en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. No vamos a hablar de los sacrificios que hacía el pueblo de Israel, que fueron ordenados por Dios. Eran sacrificios que solamente limpiaban ritualmente, hasta que vino el real sacrificio, el verdadero sacrificio que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1 y versículo 29, presenta a Cristo a la multitud. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el libro de los Hebreos nos habla también de eso, ¿verdad? Dice, si la sangre de la becerra rociada sobre los inmundos los limpia de impureza, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias? Así que estábamos muertos, pero alguien nos habló de Cristo, alguien nos habló del Evangelio. Nuestra manera de vivir nos mantenía separados de Dios. Y es lo que está diciendo Pablo a los Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿verdad?, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros éramos hijos de desobediencia. Y dice la Escritura, todos nosotros, y el apóstol Pablo se incluye, vivimos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que nuestra condición era de muerte, es decir, de separación, como lo escribe el profeta Isaías en el capítulo 59, versículos 1 y 2, ¿verdad?, donde habla de que están separados. Dios no oye, ha volteado su rostro para no oír las peticiones de su pueblo. ¿Por qué? Por causa de los pecados, ¿verdad? Entonces, en el versículo 4 de Efesios 2, dice la Escritura, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo.
Y a lo mejor nos preguntamos, ¿cuáles son los lugares celestiales? Los lugares celestiales están en la iglesia. Los lugares celestiales están en el Hades. El hermano Toño me parece que mencionó cuando dice, las puertas del Hades no prevalecerán, es decir, la muerte ya no va a tener, va a estar destruida, ¿verdad? Ya todos entraremos allí en el lugar que el Señor ha ido a preparar con nosotros. Los lugares celestiales también son todas las autoridades de maldad, todo eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que salir de ellos hablando, o cuando nos hablan de Cristo. Necesitamos entonces tener una mente espiritual, ¿verdad? El apóstol Pablo, hablando acerca a los Corintios, en el capítulo 1, en el capítulo 2, y versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes le aman? ¿Quiénes le amamos? Todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 y en adelante. Y dice en el versículo 2, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y luego continúa diciendo el apóstol Pablo, y nosotros no hemos recibido el Espíritu que viene del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también nosotros hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Háblame más de Cristo, cantábamos. Háblame más de Cristo. Cuando nos hablan de Cristo, cuando nos hablaron de Cristo, cuando seguimos estudiando la palabra de Dios, cuando seguimos estudiando la Biblia, cuando somos exhortados, conocemos las cosas que Dios nos ha concedido. Pero mientras tú no conozcas aquellas cosas que nosotros conocemos, estás separado de Dios. Estás separado de Dios. No has entrado o no te han abierto las puertas con las llaves del Evangelio, porque no lo has recibido. Y necesitas recibir el Evangelio y aplicarlo en tu vida para que puedas entrar en el cuerpo del Señor, que es la iglesia, para que seas parte de la iglesia. Por eso dice, el hombre natural no percibe esas cosas, no las percibe, no las entiende, y las critica y se burla y hasta a veces blasfeman. ¿Por qué hacen esto? Porque no son espirituales, no han recibido el Espíritu que viene de Dios, sino el Espíritu que viene del mundo. Y solamente el Espíritu que viene de Dios nos da a conocer las cosas que Él nos ha concedido. Y entonces conocemos que tenemos vida eterna, que somos parte del cuerpo del Señor,
que podemos tener comunión unos con otros, que podemos tener comunión con nuestro Padre Celestial. Y cada primer día de la semana recordamos esto cuando participamos de la mesa del Señor. Y conocemos, y sabemos, y entendemos, y comprendemos por qué murió Jesús. Por eso hay que hablar de Jesús. Hay que recordar quién es Jesús para mí, quién es Jesús para ti. ¿Y quién puede ser Jesús para ti que no has obedecido el Evangelio? El Señor Jesús es nuestro Salvador. El Señor Jesús es el que pagó nuestro rescate. El Señor Jesús es el que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Y solamente Él puede salvarte. Él nos salva a nosotros. Él es el único acceso a Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, el apóstol Juan escribe: yo soy, hablando de Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Olvídense de todas aquellas cosas que a lo mejor nos enseñaron cuando éramos niños y nos enseñaron que había otros que intercedían por nosotros, por el hombre. No hay tal cosa. No hay tal cosa. El apóstol Pablo, cuando escribió su carta a Timoteo en la primera carta, capítulo 2, y que da el mandamiento que debemos de orar por todos los hombres, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, dice en el versículo 1. En el versículo 2 dice: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Y luego dice: ¿por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo por mí, o en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿por qué no comprenden o por qué no entienden esta escritura? Hay un solo mediador. No hay ni la madre de Jesús, no hay ni todos aquellos hombres piadosos que existieron en la antigüedad y algunos otros que inventó el hombre para mantener asidos a sus feligreses. No pueden hacer nada para que intercedan por nosotros. No pueden, solamente Jesucristo. Por eso hablemos de Cristo. Y si tú quieres estar en esa condición de haber recibido a Cristo, el Evangelio, la predicación de esta mañana, de esta hora, es la invitación que Dios hace para ti. Ven a Cristo, no te detengas, ven a Cristo. Pero cantamos un himno.